Buenos días, gracias por asistir. Hoy en el bloque de cirugía refractiva del doctor Carlos Felipe, la doctora Mariana Escobar, residente de primer año, nos va a hablar de la SIC. Por favor, Mariana, adelante. Bueno, buenos días. Entonces hoy vamos a hablar de la técnica de la SIC. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a dar como una definición, después cómo vamos a seleccionar nuestro paciente, las contraindicaciones, después vamos a hablar de la técnica quirúrgica, vamos a hablar un poco de los tipos de láser que hay y por último vamos a mencionar las complicaciones. Como definición, pues la SIC significa queratomileusis in situ asistida por láser, que es uno de los procedimientos que van a través de un láser, van a moldear la superficie, pues, del estroma corneal para corregir los defectos refractivos. En cuanto a las indicaciones, deben ser pacientes mayores de 18 años, incluso en algunos textos recomiendan que sean pacientes mayores de 21, que tengan una refracción estable por al menos un año. Refracción estable es que tenga una esfera o un cilindro manifiesto que no varíe más de 0,5 dioptrías, un astigmatismo de hasta 5 dioptrías, hipermetropía hasta 6 y miopía hasta 12. Esto es lo que se reportaba como previamente, como en los textos, pero ya no se hacen como ablaciones tan grandes. Ya un astigmatismo se corrige aproximadamente hasta 4 dioptrías, hipermetropía también entre 4 y 5 dioptrías, y la miopía hasta 7 dioptrías. Y siempre tener en cuenta que la paquimetría del paciente debe ser mayor a 500 micras, porque nosotros tenemos que hacer un cálculo de que haya un lecho estromal residual mayor a 300 micras, incluso algunas personas son más conservadores y lo consideran entre más de 330 350 micras. Y este lecho estromal residual lo vamos a calcular con la paquimetría del Pentacam y a esto le vamos a restar 160 micras, que es aproximadamente lo que mide el flap, y por cada dioptría que vamos a corregir, se le resta de 10 a 15 micras. Y adicionalmente tenemos que calcular el PTA, que es el porcentaje de tejido alterado, que siempre debe ser menos del 40%, que se va a calcular con la suma de pues como el grosor del flap, el grosor de la ablación, y esto se va a dividir sobre el grosor de la córnea central y esto nos va a dar el porcentaje. Y siempre nos podemos ayudar de la paquimetría intraoperatoria en caso de que tengamos pues como una córnea delgada y tengamos como dudas pues como en la ablación que vamos a realizar. En cuanto a las contraindicaciones, no lo podemos hacer en pacientes que tengan anomalías de la córnea, como un queratocono, o en pacientes que tengan distrofias de la membrana basal, porque ahí nos vamos a ir mejor por otra técnica como el del PRK, un grosor corneal insuficiente, una catarata visualmente significativa, un glaucoma que no esté controlado, enfermedades de superficie ocular no controladas como la blefaritis, el ojo seco o una conjuntivitis alérgica, los pacientes con enfermedades autoinmunes, el embarazo y la lactancia no es tanto como una contraindicación, sino que en estos pacientes pues la refracción va a cambiar, entonces no se recomienda pues como hacer la cirugía en estos momentos. Y también tener en cuenta los pacientes que tengan una cicatrización anormal de heridas, como los pacientes que hacen queloides, y los pacientes que tengan una diabetes no controlada. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta las expectativas que tiene el paciente y los pacientes que tienen una enfermedad psiquiátrica no controlada, porque cuando nosotros vamos a hacer estas cirugías, debemos tener un paciente que sea como receptivo a las recomendaciones. Y adicionalmente, otras cosas a tener en cuenta es si tenemos pacientes con un riesgo ocupacional o recreativo de trauma, o que tengan una anatomía que impida pues como el funcionamiento adecuado del microquerátomo, mejor se prefieren otras técnicas como el PRK, y el ASIC lo vamos a preferir en pacientes que prefieran como un tiempo de recuperación más rápido, porque como vamos a ver, la recuperación de esta cirugía es mucho más rápida que la del PRK.
Ya vamos a seguir entonces con la técnica quirúrgica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar el equipo. Siempre que vayamos a hacer estas cirugías, debemos de estar familiarizados con el equipo que tenemos disponible. Después vamos a posicionar el paciente, se aplica el anestésico tópico. Siempre que vamos a aplicar el anestésico, siempre es mejor decirle al paciente como para que ellos tengan la seguridad de que sí hay anestesia y que no van a sentir pues como el disconfort. Se hace el lavado con yodo y el antibiótico preoperatorio que casi siempre vamos a usar, la moxifloxacina. Después vamos a aplicar Tegaderm para apartar las pestañas, ponemos el blefarostato y vamos a marcar la córnea. Esto lo vamos a hacer en caso de que haya alguna complicación y quede un flap libre, pues podamos volver a reposicionar como el flap en la manera adecuada. Después, entonces vamos a aplicar el dispositivo de succión, que eso ya lo habíamos visto como en la charla de microquerátomos. Se va a usar el microquerátomo para crear el flap, se van a secar bien los fondos de saco y vamos a levantar el flap. Posterior a esto, vamos a volver a como a reconfirmar la profundidad de la ablación que vamos a hacer con los parámetros adecuados y vamos a asegurarnos de que el láser esté centrado. Después de esto vamos a aplicar el láser y después vamos a reposicionar el flap. Cuando vayamos a reposicionar el flap, hay que tener en cuenta que primero hay que hacer como una irrigación con solución balanceada de esta interfase para quitar como los debris que quedan después de la ablación. Se reposiciona, se seca y se espera un momento para ver que si haya pues como buena aposición del flap en el estroma y ya posteriormente ya si retiramos el blefarostato y ya miramos que con el parpadeo no se vaya a mover el flap. Y ya posteriormente vamos a mirar al paciente en la lámpara de hendidura para mirar que el flap esté alineado y que no haya pues como restos en la interfase que sean clínicamente significativos. Aquí entonces les traigo pues como un video como mostrando todo lo que ya dije. Entonces primero vamos a poner el bléfaro, se aplica el anestésico tópico y también el antibiótico, se aplica el dispositivo de succión, se pasa el microquerátomo y se crea el flap. Se levanta el flap. Se aplica el láser. Y ya volvemos a reposicionar pues como el flap nuevamente. Y ya, y nos aseguramos de que quede bien alineado después de que retiramos el bléfaro. Ya. Y entonces ya vamos a hablar un poco pues como de los láser que tenemos disponibles. Los que usamos para hacer estas ablaciones son los láser excimer, que son un tipo de láser que son de gas. Estos van a producir frecuencias de láser ultravioleta y el que usamos es el de argon fluor, que es el que tiene la mejor longitud de onda, que es de 193 nanómetros, que es la que hace como una ablación más limpia y más regular. Y lo que va a generar es que van a romper como estos enlaces covalentes y va a ser una descomposición ablativa. La desventaja que tienen estos láser es que tienen un riesgo de exposición a gases tóxicos, pero igual el riesgo es muy poco. Y tenemos varios enfoques de esta descomposición ablativa. Entonces tenemos la luz de, pues el haz ancho, que se va a hacer un tratamiento simultáneo de todo el campo quirúrgico. Es un excimer que tiene un cabezal más amplio y esto nos va a llevar a mayor riesgo pues como de toxicidad con estos gases. Tiene mayor gasto de energía, necesita más mantenimiento, pero la ventaja es que no requiere eye tracking. Este sería pues como el láser. Después seguimos con el de escaneo de hendidura, que este es un láser rectangular, más pequeño,
que se va a hacer pues como el láser pues como en diferentes áreas al mismo tiempo. Usa menos energía, genera pues como mayor homogeneidad al momento de realizar la ablación, pero este sí requiere un eye tracking. Este sería pues como el láser. Y por último, el de por punto de vuelo, que es como el más fino. Este es pues como una ablación por pequeñas partes, usa menos energía, pero es más lento y por eso requiere un eye tracking más sofisticado, pero este es el que nos va a permitir hacer como tratamientos personalizados. Y ya hablando pues como un poco de los láser que tenemos disponibles, pues acá tenemos el Shrimp Amaris, que nos va a permitir un tratamiento tanto convencional como personalizado. El módulo de cirugía refractiva es el ORK CAM. Tiene un eye tracking multidimensional que dependiendo pues como del que tengamos, el de 500 Hz, 750 o 1050 va a ser diferente. El de 500 abajo no se ve, tiene un eye tracking en 5 dimensiones, el de 750 en 6 y el de 1050 tiene un eye tracking en 7 dimensiones. Y con respecto a el tiempo pues, en el que se va a hacer la ablación, en el de 1050 en pacientes miopes se va a demorar más o menos 1.3 segundos por dioptría, en el de 750 1.5 y en el de 500 2 segundos comparado pues como con lo convencional del mercado que son más o menos 3.5 segundos y en pacientes hipermétropes el de 1050 más o menos 2.3 segundos, el de 750 2.7 segundos y el de 500 es que no alcanzo a ver, 3.6 segundos. En comparación, pues vemos que los otros que hay en el mercado pues son como más lentos. Siguiendo con el Bix Star S4, que es el de Johnson Johnson, también nos permite un tratamiento convencional y personalizado. También tiene como esta tecnología propia para hacer el seguimiento, pues el eye tracking, y tiene función de autocentrado. Y el que tenemos como más comúnmente disponible acá es el Wavelight X500, que es el de Alcon, también tratamiento convencional y personalizado. El tiempo de tratamiento por dioptría es más o menos de 1.4 segundos, también es muy rápido. También tiene un eye tracker que es multidimensional y adicionalmente tiene paquimetría integrada. Ya vamos a seguir entonces como qué cuidados postoperatorios les vamos a indicar a los pacientes. Evitar el rascado por hasta un mes. Para dormir tiene que usar protector ocular por la primera semana. Nada de saunas, jacuzzis, piscinas por una semana y ya después por 6 meses si va a realizar estas actividades debe usar gafas protectoras. No maquillarse los ojos por al menos una semana, explicarle que es normal que tenga fluctuaciones de la visión y que es muy importante que se aplique los medicamentos según las indicaciones que les demos. En cuanto a los medicamentos, entonces, normalmente se usan por una semana. Pues lo que encontré era la moxifloxacina 4 veces al día por una semana y la prednisolona también por una semana. Los AINES tópicos pues no son como usados de manera tan regular porque impiden pues como esta cicatrización pues como del flap. El lubricante siempre a necesidad y decirle que es cuando él tenga molestia. Y los lentes de contacto vendaje que en realidad no se usan como de manera pues no se usan siempre, solamente cuando tengamos complicaciones como un flap libre o veamos que el flap no quedó de manera, pues como aposicionada de manera correcta, entonces ahí se usarían los lentes de contacto para que haga bien esta posición como de la interfaz. En cuanto a las revisiones, se debe hacer la revisión al otro día de operarlo, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí al año y posteriormente continuar la revisión anual. En cuanto a las como expectativas o lo que se puede lograr con el ASIC, lo que se ha encontrado es que
más de un 90% de los pacientes logran una agudeza visual mejor no corregida de 20/20, un 98% de 20/40, una corrección predecible dentro de los 0,5 dioptrías, pues como lo que habíamos calculado, más de un 80%, y dentro de una dioptría más de un 95%, y que hasta el 97% de los pacientes pues, van a referir como una satisfacción en cuanto al procedimiento. En cuanto al retratamiento, pues encontré como este estudio que es muy grande, es un estudio retrospectivo, que se tomaron 2.485 ojos y se encontró que la incidencia general de retratamiento en estos pacientes al año era del 10,5%, y pues que los factores que más estaban asociados a estas tasas eran el mayor efecto, mayor error refractivo inicial del paciente y que sean mayores de 40 años. Y como ya por último mencionar las complicaciones, porque más adelante va a haber otra charla centrada pues como en las complicaciones de todas las líneas refractivas, podemos tener entonces complicaciones tanto intraoperatorias como posoperatorias. Intraoperatorias tenemos las que son relacionadas al flap, como un flap que esté descentrado, incompleto, que sea muy delicado. Podemos tener también una perforación corneal. Relacionados con el láser, que se haga pues como una burbuja opaca en la interfaz o en la cámara anterior, y otras como hemorragias subconjuntivales, defectos epiteliales o pérdida de succión. Y las posoperatorias pueden ser de inicio temprano o tardío. Las que tienen inicio temprano pueden ser también relacionadas al flap, que haya pues como una dislocación del flap o que se hagan estrías. De la interfase, que haya una queratitis lamelar difusa, una queratopatía tóxica central, una queratitis estromal inducida por presión, una queratitis infecciosa o que haya haze en la interfaz. Y ya otras que haya un defecto refractivo residual, ojo seco, aberraciones de alto orden, disminución de la sensibilidad al contraste y pues como una fotosensibilidad que puede ser como transitoria. Y ya de inicio tardío están la regresión, el crecimiento epitelial, las ectasias, complicaciones en el segmento posterior y pérdida de la agudeza visual mejor corregida. Y ya, eso era todo. Muchas gracias. Diana, No, creo que... estoy un poco para actualizar eso. Yo tengo un paciente de menos 3, porque era así, porque me pone adecuada y tiene la edad, tiene menos 3. Porque es poco así, porque es poco de... Pues la tendencia ahora es más hacer PRK, pero pues como que la TIC se prefiere como en ablaciones más grandes, pero la verdad no sé bien, doctor. Los derechos. Si yo no espero una forma inequívoca de la parte y si no caen en el embarazo, no tiene absolutamente nada. Yo le haría PRK. Pues también, es que también se podría. Era muy interesante, pero están contaminados con no sé qué. Pero yo no sé por qué está satanizado la cinta. Yo no le veo la razón de satanizar la cinta. Es que la cinta, quien dijo que era malo. La cinta es una técnica que tiene sus indicaciones tan adecuadas como las tiene el PRK. Porque entonces, si llega un paciente con más 3, con el que yo intento interferoperas, porque el PRK en hipermetropía me parece que no va bien. No, pero es eso sería entonces trabajar con una doble umbral. Porque uno no puede satanizar en la CIC para unas cosas y para otras sí. ¿Ok? La CIC es tan buena como el PRK, de que tenga unas indicaciones precisas adecuadas. Con los dos te puedes ectasiar. Con el PRK te puede producir un genes, así sea con ablaciones bajas.
y así sea que le pongas mitomicina, con muy bajo riesgo, obviamente, pero puede suceder. Los sentimientos Ha puede sufrido. pasar. Es cada técnica tiene su indicación y tiene su riesgo, pero no veo la razón por la cual uno tenga que satanizar el láser. Si uno tiene un -3, una cornea perfecta, un ojo perfecto, un examen oftalmológico perfecto, ¿por qué no hacerle un LASIK? Y el otro día está viendo mejor que una PRK, si se recupera más rápido que una PRK. ¿Sí? Yo creo que les quede claro, no puede enterrar el LASIK como una técnica inadecuada, porque es un lógico. Muchos de los profesores son operados con LASIK. Y hasta ahora será perfecto, que va muy bien. ¿Sí? Esa es la razón por la cual no se organiza el LASIK. Con respecto a la charla, me parece bueno. Creo que le pudiera saber agregado algunas cosas, como por ejemplo, dentro de las indicaciones, hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. No está como muy. Por ejemplo, las patologías autoinmunes, ese paciente es con un síndrome con lupus o con una reumatoidea. Con los años van a suceder una cosa muy importante con una muy alta probabilidad. El paciente debería estar dentro de las indicaciones absolutas, pero de las contraindicaciones absolutas. ¿Sí? Yo no los toco, un paciente con un lupus, una reumatoidea, que si quiero operar, aguante la gafita negrita. Es mejor que siga con gafitas. Dentro de las indicaciones absolutas, todas las patologías de que mencionaste, todas las ectasias, marca pelúcida, teratocón. Creo que el libro de refractiva tiene como un cuadro donde se separan las absolutas y las relativas. Sí, sino que como que en otros textos ponían eso, como que los cambiaban y ponían otros en otras partes, entonces por eso las Pero yo creo que hagas la claridad con lo que está en la literatura de que -12, -14 y hasta +5, +6, y que me parece que es muy importante que tengo claro. Porque entonces uno tiene que empezar a encasillar al paciente cuál sería su siempre refractivo. Si es una fotorefractiva, es un implante encefálico, es una pericasa, es un clásico. ¿Sí? Sí, con gafas. Conocer dentro de los que mencionaste de las plataformas, a muchos ya que nos tocó utilizar en el CIDIS 500, por ejemplo, en alguna época lo tuvieron, y los demás hijitos utilizaron los de ratio de as ancho y de hendidura, por eso se ven las islas de ablación central, pero atención en la charla pasada, tener islas centrales post cirugía refractiva, esa era la principal razón por la cual se producía, tener ablaciones con plataformas de cirugía refractiva previas, ¿sí? Y dentro de lo otro, reconocer el índice de apertura y órbita. Ese índice es importante tener en cuenta para saber qué te va a pasar, cómo vas a abordar a ese paciente con ojos hundidos o con hendiduras pequeñas, ¿sí? Para que no tengas problemas dentro de la cirugía. Muchos libros incluso reportan hacer endoscopia para poder abrir el ojo. ¿Okay? Me parece una parte de no es la Claro. O la sección de durante la conferencia lo de los pacientes embarazadas, porque yo tenía en mente, o cuando hice la residencia, que la doctora Marina mencionaba, que una paciente tenía cambios fisiológicos durante el embarazo y histológicamente había un edema de córnea y se le olvidaba, ¿cierto? Y ella, yo tenía siempre que un año después de terminar el embarazo, o sea, un año después de terminar el embarazo. Y la lactancia. Sería, pero ahorita Mauricio me decía durante la lactancia, o sea que no está relacionado con los cambios fisiológicos, sino con la penetración en la leche materna para tener el paso al bebé. O sea, no, hormonal. los cambios hormonales. Está lactando y también está produciendo hormonas. Si tienes menos bajitas, el nivel más elevado, total lactancia. Entonces, al haber ese cambio hormonal, el paciente sería una buena charla. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos en el embarazo? En un paciente, uno de ellos es el ojo seco, pacientes que sufren de ojo seco, pacientes que se volvipizan. DR. Por eso, entonces, solamente hasta que termine la lactancia. Sí. Después de eso la puede operar, esa refracción es confiable. Otra cosa, tú decías ahí que no frotarse durante 4 semanas, pero decía que maquillaje a la semana. Cuando tú te desmaquillas, te frotas. Pues yo no les digo que se maquillen solo por una semana o por 4 a 6 semanas. Hoy cae cualquier cosa, las que hacen flotar de la base.
Y la piscina, hace una semana sin piscina, como 3 meses. Pues que creo que se le meta un bicho ahí, Sí, ya le volvió loco. Ahora, cuando mencionaste que se contacto también los platos delgados, presentes. Y casi es más frecuente utilizar el lente, si te das cuenta que el flap está muy delgadito, Sí, colocar el lente. Aquí se reutilizan cuchillas. Para nadie es un secreto, pues que la cuchilla que se utiliza no es nueva en cada paciente. No sé, todavía creo que se hace así. 3 pacientes. Exacto, hasta 3 pacientes. Tienen que tener en cuenta cuáles son los determinantes del espesor del flap. Y cabeza utilizada, la velocidad del micrograto, el tiempo de la succión, ¿sí? Y el reuso de las cuchillas. El más reuso de cuchillas, más delgado sale el flap. ¿Okay? Entonces, si te sale flap muy delgado, póngale lente de contacto. Si la bisagra o charnela es muy delgada, muy estrecha, muy corta, el flap se vuelve inestable. Póngale lente de contacto. Es no lo creo. No. Dani, pero ¿sabes qué hay protocolos? Hay sitios de láser donde todos los días lente de contacto. Es muy de cada uno, pero sí hay indicaciones del lente de contacto, pues es distinto. El microquerato ventilado hacia los plazos que, digamos que es como el que incluso tiene que esclarecer para producir el que de plazos, para producir y son los plazos relativamente delgados y el borde de este plano es un borde que se pliega fácilmente. Para los pacientes sí teníamos mucha frecuencia que se plegaba para detectar en la parte de abajo, eso siempre les demábamos el detectar posible. Se llama ángulo de ataque. El ángulo de ataque, el ángulo de corte del microquerato varía de acuerdo al microquerato utilizado. Un pendular es un ángulo de ataque más corto, por lo que te deja bordes más redondos. Y el riesgo que se mueva al flap o incluso un poco más de riesgo de epitelización eléctrica es mayor. Hasta que una semana entonces, con lo que dice el profe, que no hay que tener como en la mente que siempre va a haber algo así, sino que habrá formas Claro. de seguro. Pero entonces, como para que dejáramos asentado para los muchachos, cuando preferir un PDK y cuando una SIC. Por ejemplo, la SIC que requiere una recuperación rápida. PDK que tiene riesgo de trauma, que tiene una anatomía límite, que tiene de pronto posibilidad de hacer paso, no sé. ¿Qué más? Indicaciones anatómicas y actividad. Para PDK, deportistas, no hundido. ¿Qué más? En cuanto a esto no existe, hay diferencia entre que regrese una PRK a un UNICEF o a un UNICEF. Es igual. No, es que el cambio lo hace el Nasser y no la técnica. sobre todo en pacientes con hipermétropes. No, pero por ejemplo, mi empresa es igual. Porque es uno lo que ve frente al UNICEF, pues las aplicaciones que son poquitas, pero muy mal manejar los algunos pliegues. Eso es súper bueno, ¿no? Y hacer muy difícil. Tú, por ejemplo, yo era una secretaria que hizo un láser y a los 4 años dormía, se enroló en un plan. Entonces uno decía, yo entiendo una que se vaya el paciente y son que y yo por ejemplo yo me acuerdo creo que la situación es perfecta. Y yo le decía Se mueva con un trauma leve, necesita un trauma importante como el flap. A no ser que tengas una enfermedad endotelial. Si tienes un problema endotelio, sí puedes mover el flap fácilmente. Eso es lo que tienes que reconocer. Además, si uno reconoce que hay una patología de endotelio, uno debe hacer la SIC. Pero que se mueva fácilmente. Yo recuerdo el único que he tenido que ir a reaccionar. Un anestesiólogo que son un destornillador, pero es que es un trabajo muy importante. Pero que se mueva simplemente con No, estaba contando. Se pagó la mano en los 4 años. No, tú que metió una
Otro que metió la Se metió la señal, sí, pero eso que hagas con los No, pero pues ese es para exponer. Porque operan hipermetropía La diapositiva que de regresión. Porque operan hipermetropías después de 40 años. Es que por eso, por estar de regresión. Más bien de retoques, 10% de retoques es excesivo. Eso es brutal. Lo que pasa es que desde 2001 mira, es el artículo, entonces 2003. Ese era otro láser, eran otras indicaciones. Claro, pero es un más 6, con paciente de 40 años, claro que es claro. O sea, güey, pues es que Pues acá el PTA de Marconi, entonces, conocer cuántas micras por día hace el equipo. Porque cada uno es distinto. De las clínicas grandes tienen molas. Y el E500 y el O por la aplicación. Sí. Por la aplicación. Por la aplicación. No, pues, o sea, no por la zona de hablación. exactamente. Es otra cosa que No creo que con película es importante. La zona de hablación, de acuerdo a la zona óptica. ¿Cuándo escoger 6? ¿Cuándo escoger 6,5? ¿Por qué? Sí, en miopía cuánto y hipermetropía cuánto. En filas de tanto diámetro, tanto y luego cuánto puede ser. la pupila es muy importante estudiarla antes de Y explicar al paciente todo lo que. los halos, ver las imágenes frontales. Sí, claro que la zona de ablación es empírica. Entonces, si tienes una córnea, una pupila de 5 milímetros, un diente esótico, el paciente en la noche se va Lo que sí. lo que es Y la zona de transición. a la zona. Sí. ¿Cuánto tiempo le das con antibiótico? Puede bajar, ¿no? Los que le dejan. A ver, es otra cosa, poner oxifloxacina como promilación me parece porque es hipernisolona tampoco. Pongo fluorometalón. Esto puede ser metanol, nutritrenol y una aminoglicosis, pero es una oracina. Sí, sí, se le pone nada. Entonces, va a ver que yo cuando quiten la microdisciplina, Aquí una conferencia de complicaciones, pero sí. yo no pongo que no sé, y es hay una posibilidad de que luego de los años, cuando se Secretaría de Alcohol.